Listo, mira, ya llegaron. Ay, qué bien. Están llegando a tiempo. Camila y Jen. Qué buena canción. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, teacher. ¿Cómo están? Bien. Buenas tardes, teacher. Buenas tardes, ¿cómo han estado? Buenas tardes, teacher. ¿Cómo han estado? Buenas ¿Bien? tardes, teacher. Sí, señor. Bien, teacher. ¿Cómo les fue con los ejercicios? Bien. Hoy vamos a hacer una pequeña retroalimentación de esto y explico uno o dos temitas y listo. Con eso acabamos el tema de análisis geométrico de los vectores y seguimos con el otro tema ya en la siguiente clase. Listo. Vamos a habilitar a estas personas que están ingresando. Listo. Entonces espero que tengan su regla y su lápiz a la mano. Ya saben que como estamos viendo vectores, se tienen que dibujar con regla y lápiz. O sea, con esta cosita que se llama regla o esta cosa que se llama escuadra. Y esto, lápiz. Listo. Vamos a empezar el día de hoy con lo siguiente. Bien. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ya saben cuál es ese ejercicio. Me van a encender las cámaras para saber si están en cuerpo presente y no en espíritu. Por favor. Listo, muy bien. Señor Isaac, nuevamente. Señor Isaac sin uniforme. Eso está muy bien, Isaac. No estás con uniforme. Listo, lo mismo Laura y JM, que no sé si es Juliet. No, no porque Juliet está. JM no sé quién es. JM, hola, buenas tardes. De la O. De la OS. Ah, disculpa, de la OS. Juan Miguel. Listo, qué pena. Listo, muy bien. Entonces vamos a empezar la clase del día de hoy. Entonces son 12, 13 personas. No sé si más tarde se conectan más personas, pero empecemos. Listo, no sé si Amado está. ¿Saben si Lina Amado y Juana Tinoco se conectan? ¿O se han conectado el día de hoy? Porque no las veo. Listo. Bien. Entonces, vamos a hacer una pequeña retroalimentación. ¿Cómo les fue con los ejercicios de vectores? Bien, teacher. Listo. Entonces, aquí les voy a decir algo. Y es que el último ejercicio que les coloqué era más bien para ver si podían hacerlo. Es decir, quería saber si eran capaces de ustedes realizar ese ejercicio. Pues ya vemos, como ya vieron sumas, como ya vieron resta, pues lo que tenían que hacer era el vector resultante de la suma, restarle el nuevo vector. Eso era bastante sencillo, si no ya lo aprendemos, que es una operación combinada, que lo vamos a hacer ahorita. ¿Listo? Pero entonces era más bien como un reto para ustedes, para saber si podían realizarlo. ¿Sí? Si no, algunos me dijeron, pero profe, es que no lo puedo hacer. Yo les amablemente les dije, listo, está bien, entrégame los demás, que los demás sí los hicimos, y no había ningún problema. ¿Listo? Igual yo califico hasta el punto 9. No hay por mi parte no hay ningún problema, quería saber si podían realizarlo, hasta dónde puedo llegar con ustedes. Me parece muy bien que algunas personas sí me pudieron responder ese punto, ¿sí? Tuvieron, ya sé qué hacer. Otras cositas que vi en sus trabajos es que efectivamente la suma no me la están realizando de forma correcta. Creo que, digamos, el video no me hice entender bien, porque veo que no hicieron la suma, sobre todo la horizontal, que es la principal. Por eso me le dediqué una parte a esa, que a la suma entre dos vectores que van en sentidos opuestos, ocurre algo, y es que el vector se reduce. Entonces no hicimos bien la sumita
por ahí en un trabajo bien, ¿sí? Que estuve por ahí cacharreando, estuve mirando, pero en general estuvieron muy bien. Lo único que no me gustó de algunos trabajos, en la gran mayoría, es que si les doy una medida del vector, espero que esa medida sea la que se están utilizando para hacer el vector. Para esa intención yo les hubiera dicho, dibujemos estos vectores y tan solo no les hubiera dado ninguna magnitud y dibujen la suma o la resta. La intención es que ustedes lo trazaran con las medidas que eran, ¿sí? Entonces, si era 1 centímetro, si eran 2 centímetros, pues trazar el vector de 2 centímetros en orientación horizontal, ¿sí? Así, 2 centímetros. Y algunas personas me colocaron una cosita así de 2 centímetros y yo, uy, pucha, su regla debe tener algo defectuoso, porque yo no creo que mida 2 centímetros. Hay que tener mucho cuidado. Listo, de ahora en adelante, las medidas que sean para los vectores, esas son las medidas que van a utilizar. Por eso utilicé medidas cortas, 2 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, que fue lo mucho. ¿Listo? Entonces, vamos a copiar lo siguiente en el cuaderno. Topic, que a mí se me está olvidando ya las clases anteriores. Topic. Vamos a seguir con operaciones con vectores. Teacher, pero, o sea, si tú explicas hoy y entendemos, ¿será que hay posibilidad de volverte a enviar la actividad completa? Mira, la retroalimentación es para eso. Si consideran, o sea, si ustedes consideran, mi actividad quedó mal, háganle. De una vez, envíenme eso, que yo voy a tomar en cuenta que ustedes quieren, ¿qué? Aprender. Y para mí eso es bueno. ¿Por qué? Es que yo lo hice de 1 centímetro, pero es que aquí hice 2 centímetros. Listo, vale, háganlo de nuevo. Eso es chévere. Vean que ustedes mismos están, ¿qué? Ustedes mismos quieren aprender. O sea, hacer las cosas como es. Y eso me alegra mucho. ¿Sí? La intención no es que entregarlo por entregarlo, sino que lo entreguen bien. Porque esa es la forma de aprender. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a copiar operaciones con vectores como topic. Achievement vamos a colocar es efectuar operaciones. Sí, efectuar operaciones con vectores de manera gráfica. ¿Listo? De manera gráfica. Skill. Déjenme mirar. Realizar operaciones con vectores. ¿Listo? Realizar operaciones con vectores es nuestro skill. ¿Listo? Bien. Entonces, regla a la mano y lápiz, porque vamos a dibujar vectores, ya saben. Incluso yo estoy preparando los marcadores. ¿Sí? Es preferible, pues en mi caso yo vi algunos casos que utilizaron diferentes colores para representar cada vector. Creo que me parece muy bien, una muy buena elección, ya que podemos diferenciar qué vector se está sumando con qué o qué resta se está haciendo con qué. Recomendación, pues si pueden utilizar colores sería mejor. Pero si tienen lápiz, pues bien, está bien. Es que a veces los vectores que se ven monocromáticos, les voy a mostrar cómo son los míos o cómo los realizaba. Por ejemplo, este es uno de esos vectores, se ve todo feito. Todo así, todo... no me gusta. Me gustaba hacerlo con colores que se ve más bonito, más presentable. ¿Listo? Si tienen la oportunidad de utilizar colores, pues hagámoslo con colores. Listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Nuevamente vamos a dibujar un vector de la siguiente forma. Se me ocurre a mí pensar que este va a ser nuestro vector, nuestro primer vector, que va a medir 1, 2, 3 centímetros, de esta forma. Nuevamente, aquí mide 3 y trazamos nuestra punta de ahí hacia abajo. ¿Listo? No me la tracen desde acá, porque si no, valdría más ese vector. Desde acá, miren que aquí yo señalo. 1, 2, 3. En mi regla estoy midiendo así, pues obviamente no sé
estén viendo de esta forma, porque para que ustedes noten que va a ser 3 unidades. En este caso van a ser 3 centímetros en sus cuadernos. 3 centímetros y va a ser el vector, uy, cambiémosle el nombre porque siempre el vector M. ¿Listo? Listo. El vector M mide 3 centímetros, de esta forma. Teacher, una pregunta. Cuéntame, Teacher, cuéntamelo todo. teacher, una pregunta. O sea, en la regla se empieza a contar desde 0, ¿sí? Sí, entonces les explico. Sí. Por ejemplo, en este caso, no, tranquilos, eso es un error que comúnmente sucede. ¿Ven mi escuadra? Mi escuadra no empieza en este borde en 0, sino que empieza por este ladito donde dice 0. Desde ahí comienzan a medir, ¿listo? Si tienen, digamos, así una regla que tenga estas mismas características. Si su regla, por el contrario, ya empieza contando 0 por acá, pues empiezan desde el borde o la escuadra. En mi caso, pues verán que me toca iniciar desde acá a medir, ¿listo? Eso es un error muy habitual, tranquilos. Eso ocurre mucho. No se preocupen. Listo. Hagamos el segundo vector. Vamos a hacer 3 vectores. Entonces, mi siguiente vector lo voy a dibujar hacia abajo, no me interesa. Puede ser hacia acá. Y lo voy a hacer hacia acá para que podamos desarrollar acá las sumas y las restas. Entonces, que mida 2 centímetros de esta forma. Hacia acá. ¿Listo? 1 y 2. ¿Listo? Donde termina, trazo mi flechito. Es decir, el sentido. Y mi sentido va a ser hacia este lado. 2 centímetros. Y va a ser el vector n. Que original no. ¿Listo? Bastante sencillo. Y por último tracemos el vector NO. El vector O. Y tracémoslo en sentido contrario. ¿Listo? Y va a estar totalmente horizontal. Que mida 4 centímetros. ¿Listo? Listo. 1, 2, 3, 4. Y donde termina, ahí trazamos la flechita. ¿Listo? De esta manera. Entonces va a ser el vector O. Y va a medir 4 centímetros. Por lo que se mide. Listo. Muy bien. 3 vectores. No, ya sabemos cómo dibujarlos. Espero que todo el mundo ya sepa hacerlo. Ahora vienen las operaciones. ¿Qué operaciones conocemos? Hasta el momento conocemos lo que es suma y lo que es resta. Entonces falta otra, que es la multiplicación por un escalar. Es decir, se multiplica un número a un vector. Pero antes vamos a realizar una suma y una resta para ver cómo estamos en estas sumas. Entonces, en sus cuadernos van a hacer la siguiente suma. A ver cómo les va. Y ahorita les pregunto, nuevamente, me van a mostrar en cámara cómo realizaron el dibujo. Entonces, vamos a sumar los vectores M, N y O. Sumémoslos todos. A ver qué resultado nos da. M, N y O. Obviamente eso nos da una resultante, R. ¿Listo? O sea que la suma de estos 3 vectores, como ya quedó demostrado, nos va a dar un nuevo vector. Por favor, realizar este ejercicio en sus cuadernos y ya les pregunto. ¿Listo? Mientras realizan eso, entonces lo mismo va para la clase de mañana de geometría, con la construcción de triángulos. Algunas personas me escribieron, estoy en contacto, que no sabían cómo dibujar algunos triángulos.
aunque en la guía se describió el procedimiento, entonces mañana vamos a hacer una retroalimentación de cómo construir cada tipo de triángulo, es decir, según sus lados y según sus ángulos. ¿Listo? Porque no todo el mundo tiene claro eso. ¿Listo? Y todos vamos a hablar el mismo idioma para avanzar al siguiente tema. ¿Listo? Entonces la persona que vaya acabando me va avisando para ver cómo le quedó. Muy bien, entonces mientras hacen eso. Bonito, ¿cuántos estamos acá? 15 personas. Falta gente. Teacher me dio 1.1 centímetros. Ah, bueno, la medida, la magnitud, te dio 1 punto algo. Listo. Con respecto a eso, pues obviamente como no todo el mundo va a dibujar de la misma forma, es decir, en el mismo, van a estar orientadas de la misma forma, a algunos les va a dar ese resultado u otro, o sea, va a variar, porque no le hemos dado qué orientación va. Y eso es lo próximo que vamos a hacer. ¿Listo? Por ahora, que la orientación sea, ¿listo? Pero la magnitud me parece bien, lo mediste y te dio 1 punto ¿qué? 1 centímetro. 1 punto, coloquémoslo por acá, a ver si coincide con alguno de los otros, con lo cual significaría que esa persona también lo realizó o también lo dibujó de la misma forma, esos vectores. Teacher, a mí me dio 1 centímetro. 1,01 centímetros, aquí por acá, 1 centímetro cerrado, mira. Teacher, no entiendo. No, el medir. Es tan solo medir el vector resultante. ¿Sí? Que era como el añadido que se hacía después de revisar la suma. Teacher, a mí me dio 0.5 centímetros. Listo, no. Es que aquí... A mí no. también. ¿Sí? Es que aquí, digamos, en esta parte, a todo el mundo le va a dar diferente porque todos dibujaron, ¿qué? Vectores. Por ejemplo, estos dos los dibujaron ¿de qué? En una forma, de formas diferentes, ¿sí? Incluso, alguien lo puede dibujar más hacia abajo o más hacia arriba este vector. Y eso varía el resultado. ¿Listo? Pero bueno, entonces, digamos que esto de las magnitudes está bien. Es para que cuando vayamos más adelante, siempre midamos ¿qué? El vector resultante. ¿Sí? Siempre se va a medir el vector resultante, que va a ser la magnitud de ese vector. Bien. Entonces, yo creo que la gran mayoría, yo voy a dibujarlo por acá grande, es el vector resultante. Entonces, como ya sé más o menos, ya sé cómo me va a dar acá, la resultante acá, y al sumarlo me va a dar acá, el vector resultante me daría más o menos como por acá, algo así chiquitico. ¿Sí? En este sentido. Más o menos así. Espero que la mayoría les hayan dado como un vector resultante de esta forma. Vamos a verificar. ¿Listo? Entonces, Ismael, muéstrame cómo dibujaste el vector resultante o la suma de los vectores. En el cuaderno. Yo la verdad no entendí. Yo tampoco entendí casi. Yo Tampoco, tampoco, teacher. teacher. Yo tampoco.
Entonces vamos a realizar la suma vector gráficamente. Pues ya sabe que ese resultado me va a dar ahí. ¿Listo? Teacher, así. Déjame ver quién me habla. Mariana. Entonces Mariana, mira, por ejemplo, Mariana, mire, los vectores de Mariana son diferentes. Entonces, bien, esta es la suma de los tres. Sí, así es, correcto, muy bien. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se realiza? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Nuevamente explico, creo que en el video que hace el viernes expliqué y hace 8 días también expliqué. Vamos a trasladar este vector a este lado, de manera que no se cambie ni el sentido ni la dirección, es decir, de esta manera. Y va a tener la misma magnitud. ¿Listo? Se dibuja de la misma forma. Se coloca M para denotar que es el vector M que se está colocando. Después, en la punta, o sea, en el extremo final de este vector, se coloca la cola u origen de este vector, del vector N, que va a estar direccionado de la misma forma. Es decir, de esta manera y va a tener la misma magnitud. En este caso son 2 centímetros. Miren que es al final y acá coloco mi punta de la flecha. ¿Listo? Y este es el vector N. Ahora, por último, ¿qué hago? Coloco en la punta de este vector el vector O. ¿Sí? De esta manera. De esta forma. Uy, me dio algo chiquitico. No importa. Pero eso es la intención. Listo. Y este es el vector O. M, N, O. ¿Sí? Como si se estuviera desplazando un punto por esa trayectoria. De manera que, al final, como ya he colocado los 3 vectores con cabeza, cola, entonces lo que hago es unir el origen con este punto final. De esta manera. Teacher, a mí no me dio, porque es que a mí, o sea, me cruza como una línea. Listo, no. Entonces, bien. Entonces aquí esta R es un pequeñito, muy pequeñito en mi caso, me dio algo así. Y entonces, a algunos se les cruzó. ¿Por qué? Porque es que el vector M lo hice más hacia arriba que hacia abajo. Exacto, correcto, muy bien. Y está bien. Eso significa que hizo las cosas bien. Lo que importa es que haya realizado la suma de esta forma. ¿Cuál forma? M, o sea, que haya hecho el vector acá M, lo haya unido a N y después lo haya unido a O. De esta forma. Porque, teacher, no pasa nada, o sea que no queda con resultante. No, no. En este caso, si se cruzó, vamos a hacer un ejemplo. Por acá, no utilizar la regla. Y supongamos que se cruzó de esta forma. ¿Sí? Entonces se mide desde el origen hasta el final, de esta forma. ¿Ven? No interesa si el vector... Y si, por ejemplo, al trazar la línea, queda una línea pegada con la otra. O sea, ¿a esta de acá o...? Sí, o sea, la M pegada a la O. La M, o sea que esta M quedó así. Sí, ¿Sí? ¿Así de esta forma? sí, señor. Listo, no interesa, miren. Entonces, ve al origen, ve al punto y traza el vector resultante. De esta forma. ¿Listo? Pero entonces, teacher, ¿cuál sería el vector resultante de la línea que cruza otra? Que cruza otra sería... espere, lo coloco en otro color. Es que lo hice a pulso. Sería este. ¿Sí? Sería desde el origen, es decir, desde donde se comienza a trazar la suma. De acá, miren, acá. Hicimos el recorrido M, N y O. Por lo tanto, el final es este. Entonces, ¿qué se hace? Trazar el vector desde el origen hasta el final, de esta manera. Me dio resultante de 0,3. Correcto. Entonces, a cada uno de ustedes les dio diferente ¿qué?
el resultado o la magnitud de ese vector, debido a que se dibujaron diferentes vectores en orientaciones diferentes. ¿Listo? Ya más adelante, inclusive, hagamos ahorita un ejercicio y les van a dar a todos igual. ¿Listo? Para que nos dé todos igual la magnitud. ¿Listo? Pero está entendida esta parte de la suma, que es cola, cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza. Por lo general se llama así la suma de cola-cabeza. ¿Sí? Se coloca en la cabeza la cola del otro vector. Aunque me gusta más que en el extremo final del vector se coloca el origen del otro vector. Suena más técnico. ¿Listo? Bien. Entonces espero que esta suma haya quedado entendida. Vamos a hacer otro ejercicio para que vean que a todos les va a dar la misma magnitud si se hace con los vectores de la misma medida. ¿Listo? Voy a borrar acá. Pero ¿cómo sabemos qué tanta inclinación darle a esos vectores? Ya van a ver que a todos les va a dar igual, tranquilos, no se preocupen. Porque voy a utilizar unos vectores especiales. Y que todo el mundo no puede realizarlos de la manera cualquiera. Y son los vectores que van en horizontal y vertical. Entonces, vamos a hacer que este vector mida 3 centímetros. ¿Sí? 3 centímetros y va a ser el vector, cambiémosle el nombre, I. ¿Listo? El vector I. Y mide 3 centímetros. Ahora un vector hacia abajo, totalmente vertical. Y mide 2 centímetros. Y va a ser el vector J. Y adivinen cómo se va a llamar el otro vector. El vector K. Y el vector K va a estar horizontal, pero en dirección opuesta. Y va a medir 4 centímetros. Nuevamente. Borrar el verde midiendo 4 centímetros. Me gustó. ¿Cómo lo digo? Me gustó. Listo. Bien. Y J y K. Entonces, voy a borrar acá. Me imagino que ya hicieron esto. Van a copiar. Y ahora vamos a sumar los vectores I, J y K. Y me lo van a mostrar. ¿Listo? Vamos a sumar los vectores I, J, K. Obviamente esto me da un vector resultante. I, J, K. De esta forma, más e igual. ¿Listo? Cuando terminen de realizar la suma, midan desde el origen hasta el punto final y me dicen el resultado. ¿Listo? Y va a pasar algo curioso. ¿Listo? Lo mismo va para los ejercicios. Si en los ejercicios ustedes midieron pues, ese ángulo, ese vector resultante, pues bien, eso significa que en ese ejercicio, con sus vectores, pues le dio ese número. No hay problema. ¿Sí? Lo que importa es cómo realizó la suma gráficamente. Si utilizó, si en el extremo final colocó el origen del otro, y así sucesivamente. Teacher me dio 2,3. Teacher medio 2,7. ¿Listo? Medio 2.3, teacher. A mí 2,3. Muy A mí bien. me dio 2,3. Bien. ¿Ven que 2.4. entonces, el resultado es 2,3, 2,4, 5 aproximadamente. Sí, soy en las cositas. Eso quiere decir que, digamos, cuando se dibujan los mismos vectores de la misma forma, tienen que dar el mismo número. En este caso, como tenemos, pues, dos vectores horizontales y uno vertical,
pues en este caso sí se puede hacer. Ya más adelante, cuando aumentamos ángulos, entonces les recomiendo, por favor, que este bicharraco que se llama transportador, lo aprendamos a utilizar. Y aquí nuevamente, no sé si les dije la clase pasada, creo que no, verse videos de cómo manipular su transportador. ¿Por qué? El transportador no es universal. Es decir, este transportador, todo el mundo, con estas características, todo el mundo las tiene. Porque hay transportadores en donde la medida de los ángulos en sentido antihorario se encuentra afuera. ¿Sí? O sea que este 0 iría por acá. Y comenzaríamos a medir hacia, en este sentido, hacia acá. Entonces, aprendamos a manipular esto, porque cuando ya veamos vectores con grados, ya la cosa, ya digamos, ya no nos puede dar diferente cuando dibujamos en diferentes orientaciones. ¿Listo? Porque esa orientación tiene está medida por un grado. Listo. Entonces ya sabemos dibujar. Perfecto. La suma nos dio a todo el mundo 2,3, 2,4, 2,7, pero de forma similar. Ahora, vamos a realizar lo siguiente. A ver si nos da todo el mundo igual. No importa. K y J. Y los vamos a restar. Vamos a hacer la resta de K menos J. ¿Listo? Nuevamente, esa resultante llamémosla no R, sino llamémosla P. ¿Listo? P. ¿Listo? No interesa. No interesa el nombre de esa resultante, lo importante es que sea un vector, que se note como vector. ¿Listo? Me dio 4,2. Listo. 4,2. Listo. ¿Cómo la dibujaron? Eso es lo importante. ¿Cómo es que realizaron el procedimiento? Entonces voy a ver, ¿quién me puede mostrar el procedimiento o el dibujo, en este caso, de esa resta? Entonces preguntémosle a Mariana. Cuando resta se pone el otro resultado, no en el piquito, o sea, en la flechita, sino... Ay, teacher, si me entiendes, que no sé cómo explicarlo. Bueno, vamos a realizar el dibujo. ¿Cuánto nos queda? 7 minutos. Y El origen o en el fin del vector. sí. El origen, o dígale colita y cabeza. ¿Teacher así? Nombre. Romero. Teacher, a mí me dio 4,5. Listo. Entonces, a ver si enfoca. Me dices que es K y que es J. Bien. Y J y K. Listo. Vamos a ver. ¿En qué sentido va esa flecha, Mariana? ¿En qué sentido va esa flecha? ¿Cuál, teacher? La resultante P. ¿De dónde a dónde? Es que no alcanzo a ver. Eso es importante. Es que no alcanzo a ver. Teacher, pues llega hasta el final de la otra y pues queda horizontal. Listo. Entonces vamos a dibujarlas. No es que no les crea, sino que les voy a mostrar algo. Entonces, K es el verde. Entonces vamos a dibujar 4 centímetros de esta forma. Listo. Nuevamente, trazo el vector K. Y después, en el origen, acá, en el origen, porque estábamos hablando de la resta, ya no se coloca en la cabeza, sino se coloca en la colita del vector, se coloca el otro vector que se está restando, o sea, el vector J. En este caso mide 2 centímetros, de esta forma. ¿Listo? Cuando es resta, se va a colocar en los orígenes, ambos vectores. Y obviamente, pues no vamos a hacer restas de 2 o más 3, de 2 o 3, aquí menos. Por ejemplo, I menos K menos J. No, no se puede. Vamos a realizarlo solamente con pares. Falta nombrar J. ¿Listo?
Y aquí es importante lo siguiente. ¿En qué sentido va esa flecha? Es decir, nosotros sabemos que pues, se unen los puntos extremos. De esta manera. Algunos lo están haciendo así. Listo. Lo importante es aquí saber en qué sentido va. Y aquí viene el truco. Va de J acá. O sea, va en sentido contrario. O sea, va de J acá. Por lo tanto, el sentido es este de acá. Lo va a hacer bien grande. ¿Listo? Ese es el vector resultante P. ¿Y por qué de J acá? Porque es la resta. Y es una propiedad de cuando vayan a ver cálculo vectorial, van a ver que cuando hay vectores negativos, se cumple esta propiedad. Por ahora, aprendámonos de que va de siempre del vector J, es decir, del último vector que se dibujó hasta el vector primero. Hasta el primer vector que se dibujó. Por eso el sentido es importante. ¿Listo? De esta manera. ¿Sí? Digamos que esto les quedó bien. El sentido es importante en este caso, nuevamente, tiene que ir de J a K. Si estuviéramos restando IJ, tendría que ir de J a I. Si estuviera K menos I, entonces tendría que ir de I a K. ¿Listo? Pero eso es con práctica que se aprende. ¿Listo? Entonces, haciendo se va realizando esto. Entonces, espero que los ejercicios, que los que me entregaron, los sentidos se encuentren de esta forma. Es decir, el último va desde el último hasta el primero. Si no, pues me dicen, teacher, necesito rectificar este vector, o esta suma, o esta resta, porque en el trabajo me quedó mal. ¿Listo? Ay, se cayó. Uy, se nos cayó la llamada. Listo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Teacher, una pregunta. Sí, cuéntame. Teacher, en lo de la suma, perdón, lo de la respuesta, ¿en qué sentido va? O sea, ¿dónde se pone la flechita? Ah, bueno. Entonces la flecha siempre va desde el origen hasta el punto final. Ese es el sentido, en la suma. Entonces, como dibujamos, es que borré el anterior, vamos a dibujarlo como era. Y J acá, entonces este va así, y después va así. ¿Listo? Más o menos, si estoy bien. Entonces, el sentido de esta flecha siempre va desde el origen hasta el punto final, de esta manera. ¿Sí? Voy a dejar así bien grande. Se ve feo, pero es para que quede claro. Va desde el origen hasta el punto final. El sentido siempre va a ser así, como si estuviera apuntando al punto final, al destino final. ¿Listo? Entonces este sería nuestro vector resultante. Más o menos les debió haber quedado este dibujo en sus cuadernos. Teacher, ¿y cómo se hace la resta con 3 términos? Con 3, pues sería a este ¿Se hace igual? Sí, a este nuevamente colocarle un término acá y aquí agregarle el nuevo vector que se quiere restar. ¿Listo? Pero pues obviamente yo por ahora no voy a manejar más de 2, o sea, la resta la vamos a manejar en pares, es decir, 2 vectores. Hasta ahí. ¿Para qué? Todo el mundo hablemos el mismo idioma. Es que el profe colocó más. No. La resta, y por lo general la resta es muy poco usual, pero sí es esencial que se aprenda. La suma es la que más interesa porque es con la que se, digamos, cuando veamos velocidades, es la que se utiliza mucho. Y sobre todo cuando hay 3 o 4 o 5 vectores, ya sabemos cómo realizar la suma geométricamente. Ahora falta ver cómo se realiza la suma de vectores analíticamente, es decir, utilizando matemáticas. ¿Quiero dejar tarea? Listo. El día de hoy no voy a dejar actividad. ¿Por qué? Yo quiero que ustedes revisen los ejercicios que me enviaron. ¿Sí? Esto es la retroalimentación de esto. Verifiquen que sus ejercicios cumplen con lo que se acabó de decir.
Y si se me dicen, ah, no, es que yo no tengo necesidad